En primer lugar, muchísimas gracias a la sección SLAN por darnos la oportunidad de estar aquí y ofrecer un punto de vista quizás algo distinto a lo que venimos tratando, ¿no? El dato desde una perspectiva de las tecnologías de información y de la comunicación, ¿no? Sino bien verlo aplicado a los entornos industriales, porque la verdad que un tiempo esta parte es lo que mueve, lo que persigue y lo que consigue de alguna manera que las empresas sean más competitivas y puedan llevar a cabo una optimización de los procesos. En primer lugar, me gustaría presentar lo que es nuestra compañía, Securité. Es una empresa especializada en materia de ciberseguridad, con 11 años ya de trayectoria y que trata de ofrecer servicios de ciberseguridad desde una perspectiva transversal a las compañías. Es decir, no solamente desde cuestiones puramente técnicas, como pueden ser test de intrusión para validar o poder evaluar los niveles de seguridad que pueden tener las empresas, a enfocar también el cumplimiento normativo, labores de consultoría y, sobre todo, una vez que ya las empresas han implementado distintas medidas de seguridad, poder hacer un seguimiento desde nuestro centro de operaciones de ciberseguridad. Y ya desde el año 2019, poder ofrecer también servicios de ciberseguridad industrial. Esto surge de la fusión, de la incorporación de Securité al grupo LKS Next, sociedad cooperativa que forma parte de Grupo Mondragón y que posiblemente muchos de vosotros conozcáis, y de esa manera poder ofrecer una visión holística, una visión más completa de lo que es la ciberseguridad para distintas compañías. Y fruto de todo este aprendizaje, del acometer distintos tipos de proyectos, de todas las lecciones aprendidas que conseguimos, poder implementar también o poder ofrecer servicios de formación, no solamente desde un punto de vista más teórico o más, como viene siendo habitual, sino complementarlo con todas las enseñanzas que nos ofrecen cada uno de los proyectos y los servicios que prestamos. En este sentido, también me gustaría presentar a las personas que de alguna manera lideramos este área de ciberseguridad industrial. Por un lado, Hugo Llanos, que es el director del área, con más de 20 años de experiencia en esta materia y de infraestructuras, también como gestión y jefatura de proyectos, principalmente, aunque también ha puesto en marcha distintos tipos de soluciones y avalado por un conjunto de certificaciones que de alguna manera respaldan, ¿no?, todos los conocimientos que podemos acumular. También ponente y participación de eventos de referencia. Y yo, quien nos habla como consultor técnico, miembro de su equipo, con más de 12 años en experiencia en ciberseguridad industrial, habiendo trabajado en empresas del sector de la automoción y participando en otro tipo de proyectos como el sector energético, energías renovables y plantas de ciclo combinado, industria manufacturera o incluso también máquina herramienta, un sector que está muy, muy presente aquí en Euskadi, y de esa manera, pues bueno, también ofrecer servicios de consultoría e implementación de soluciones técnicas. También soy ponente, formador y colaborador del Centro de Ciberseguridad Industrial, un centro sin ánimo de lucro, lo cual nos permite también desde Securité formar parte de una serie de foros y estar actualizados en todo momento sobre distintas iniciativas que hay en el sector. Y como decía al principio, podemos hablar de la importancia, ¿no?, que tiene el dato. Y en este sentido me gustaría recordar las palabras de William Thomson Kelvin, en lo que en su resumen viene a decir que lo que no se mide no se puede mejorar. Y eso es de alguna manera lo que empuja a las empresas industriales a implementar una serie de tecnologías y aplicar los desarrollos de lo ya existente. Cuando nosotros queremos mejorar algo, necesitamos cuantificarlo, necesitamos obtener una magnitud, un dato, algo de información a partir del cual yo pueda implementar un conjunto de medidas que me permitan mejorar los procesos o también optimizarlos en alguna de sus vertientes. Por lo tanto, debemos ser conscientes que ante nosotros no se nos abre solamente un único escenario, ¿no?, que tratamos de abordarlo sobre lo que es la industria 4.0 o la transformación digital. Aquí se dan principalmente dos escenarios. Por un lado, las tecnologías que ya vienen existiendo, que ya están ahí funcionando plenamente desde hace 15, 20 o 25 años, incluso que de alguna manera experimentan una evolución hacia otras más nuevas. ¿Sí? Esto no quiere decir de que ese tipo de maquinaria con un ciclo de vida más largo en
deje de estar disponible, al contrario, evoluciona, se transforma, pero también a la vez convive, ¿no?, con toda esa tecnología heredada. Y ahí es donde está precisamente uno de los focos del problema. En cualquiera de los casos surge una interoperabilidad de todas ellas y si consideramos las tecnologías más antiguas, pues frente a aspectos como la ciberseguridad, pues nos pueden presentar algún tipo de problema añadido. Y esto, como digo, hablamos de interoperabilidad. Las máquinas empiezan a comunicar ahora, en absoluto, vienen a hacerlo, pero no lo hacían de la manera a lo que estamos acostumbrados. También, digamos, que se experimenta una clara evolución hacia tecnologías basadas en Ethernet, servicios TCP/IP, que son los que estamos acostumbrados en las tecnologías de información y que permiten una interoperabilidad, una integración cada vez mayor de todo aquello que que debe de estar disponible para que nosotros nos podamos conectar, recoger esa información que necesitamos, contextualizarla, visualizarla y poder tomar ese conjunto de medidas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si las cosas están conectadas y están expuestas en nuestra red, lo están tanto para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, surge un nuevo problema y es que los riesgos también aumentan. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es establecer una serie de estrategias que nos permitan reducirlo, mitigarlo, transferirlo o también asumirlo. Es decir, porque puede llegar un momento que por mucho que nosotros invirtamos en ciberseguridad, el riesgo no va a descender más. Incluso quizás puede aumentar porque estamos introduciendo un conjunto de tecnologías mucho mayores que luego vamos a ser incapaces de gestionar de una manera eficiente. Y por eso ese riesgo que nosotros estamos aumentando de alguna manera requiere que debamos de establecer una serie de medidas. Técnicas, sí, por supuesto, pero no es lo único. Es decir, quien piense que los problemas que nos ofrece la tecnología o que nos da la tecnología se solucionan introduciendo más tecnología, ni ha entendido el problema ni ha entendido la tecnología, porque detrás de cada una de estas soluciones hay un aspecto fundamental que es el humano. Por lo tanto, todo ese tipo de despliegues deben ir acompañados de una formación y concienciación de las personas, dotar de mayores recursos a esos departamentos que asumen la capacidad de gestionar estas nuevas medidas que nosotros ponemos en marcha y sobre todo procedimentarlo. Porque como bien apuntaban los diferentes ponentes que han participado, tanto en la mesa redonda como los dos siguientes, debemos de poner todo de nuestra parte, debemos de tener unos claros procesos. ¿Para qué? Para mantener esa disponibilidad desde el punto de vista de negocio y que luego más tarde veremos que quizás eso no digo de que sea un concepto erróneo, sino que también puede ser cuestionable o revisable. Y como decía, reducir los riesgos. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto que sea asumible por la organización, porque si bien el riesgo cero no existe, la seguridad al 100% tampoco. Y como veíamos, generalmente nos enfocamos a lo que son los activos, o sea, los propietarios de los activos, es decir, las empresas, las fábricas, pero desde luego no es el único actor que debemos de tener en cuenta y que se debe de ver implicado en materia de ciberseguridad industrial. Aquí juegan un papel muy importante las empresas integradoras, por ejemplo, las ingenierías. Cada propietario de los activos deberá establecer unos niveles de seguridad a los cuales necesite apuntar para la reducción de esos riesgos que decía anteriormente, ¿no? Y establecer una serie de niveles como pueden definirse en el IEC 62443, el estándar de referencia. Esos propietarios definen una serie de características técnicas para el desarrollo de maquinaria, para el desarrollo de infraestructura que son acometidas por ingenierías o empresas integradoras. ¿Y por qué hay que hacer hincapié en esto? Para introducir la ciberseguridad industrial en el diseño, en el momento que se crean estas máquinas o estas infraestructuras, porque luego sabemos que implementar la seguridad puede ser algo difícil, algo que puede presentar muchos condicionantes porque puede haber entornos que estén 24/7 por 365 días y solamente tengamos ventanas de tiempo, bien en Semana Santa, bien en verano o bien en Navidades. Y desde luego que junto con nosotros podrá haber otros departamentos, controles de mantenimiento, que también deberán de acometer distinto tipo de tareas. Pero al fin y al cabo los integradores también deberán hacer uso de todo ese conjunto de productos y de soluciones de sistemas de control y automatización que los fabricantes sacan al mercado. Con lo cual, de nada nos va a servir
que por mucho que definamos características, que los productos que hay actualmente pues no soporten medidas de seguridad nativas en cada uno de los equipos. Hablamos de sistemas de control de automatización, autómatas, hablamos de pantallas, de visualización, hablamos de software de programación. Entonces, todo eso debe de cerrar un círculo muy importante para que todos los actores que están involucrados puedan introducir la seguridad y se alcancen unos niveles lo más altos posibles y que eviten no solamente que los entornos industriales sean más seguros, sino que al menos sean menos vulnerables. Porque al fin y al cabo sabemos que la ciberseguridad al 100% no existe, pero sí lo que podemos hacer es introducir una serie de medidas que permitan, como digo, reducir unos riesgos y, por lo tanto, que el grado de vulnerabilidad de nuestros entornos sea menor. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Y a qué nos enfrentamos? ¿Y qué tareas debemos de llevar a cabo? Pues son bastantes, la verdad, porque la seguridad no es una necesidad en entornos industriales, con lo cual no podemos esperar de que todo esté bien o que las empresas tengan un grado de madurez lo suficientemente bueno o lo suficientemente alto. Pero se priorizaba otro tipo de aspectos, como son la fiabilidad, la durabilidad, el rendimiento. Sin embargo, al aumentar ese grado de exposición de las tecnologías, pues sin duda es necesario poner en marcha y acometer este tipo de medidas para reducir los riesgos tecnológicos. Con lo cual debemos tener presente cuando hablamos de ciberseguridad, lo que tratamos de hacer es alinear de alguna manera los riesgos tecnológicos con la continuidad de negocio de las empresas, porque al fin y al cabo esas maquinarias, esas tecnologías que encontramos en un taller, en una zona de planta, van a sustentar el modelo de negocio. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un gran desconocimiento. Nosotros como profesionales estamos viendo de que existe pues un grado de una falta de información en muchos aspectos, en cuanto son los componentes en los que están funcionando actualmente, por ejemplo, sistemas de automatización. Hablamos un gran desconocimiento en temas de comunicaciones e incluso en las necesidades de interconexión que deben de tener las máquinas. Es muy importante decir, bueno, todo comunica con todo o debe comunicar con todo. No, en absoluto. No todo tiene que comunicar con todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enterarnos y tener conocimiento de cuáles son ese tipo de necesidades. Y no hablamos de los flujos de comunicaciones, de dónde a dónde. A grosso modo podemos tener una idea, pero desde luego no tener un conocimiento pormenorizado. También es importante recalcar el comportamiento, es decir, todo lo que hacen las máquinas debe estar alineado necesariamente con esas comunicaciones que se establecen y ese intercambio de información y de datos, ¿no? También criterios en el despliegue, en la puesta en marcha de soluciones. Muy importante también el nivel de criticidad de los activos. No todo es igual de importante, no todas las máquinas son iguales, ni ante un incidente de seguridad vamos a tardar lo mismo en recuperarlas. Con lo cual, eso es fundamental a la hora de decir, yo tengo X cantidad de tecnología o X cantidad de elementos, pero también tenemos que ser capaces de cuantificar y de qué ocurriría si ese elemento fallase por un incidente de seguridad, cuánto tiempo tardaría en recuperarlo. Y por lo tanto también no solamente cubrir las necesidades actuales, sino también mirar a futuro, es decir, saber cómo nos van a dar soporte, qué escalabilidad va a tener mi entorno, si tengo previsto desde un punto de vista estratégico poner en marcha nuevo tipo de servicios o que un tercero me los pueda proporcionar a mí. Y entonces, en esa búsqueda de información nos vamos a dar cuenta de que tenemos no solamente dos entornos, sino quizás hasta un tercero y que debemos de comprender lo que tenemos en nuestras fábricas. Por un lado tendremos un entorno de las tecnologías de información y por otro lado de las tecnologías de operación, donde aunque hablemos de seguridad, no todos tienen el mismo concepto de ella. Una persona, un profesional que administre sistemas, plataformas de almacenamiento o de virtualización, hablará del security, ¿no? Lo que decimos en inglés. Mientras que si uno habla con un ingeniero de planta, de automatización, para él la seguridad va a ser la seguridad de la máquina, o los ingleses dicen el safety. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es tratar de hablar el mismo idioma, ponernos en esos profesionales de mantenimiento o de ingeniería, que son los que han puesto en marcha ese tipo de elementos y sobre los cuales nosotros vamos a implementar una serie de medidas, tales como control de accesos, limitación de las comunicaciones que allí se producen para reducir el grado de exposición y de ataque. Entonces, como decimos, tenemos que ver que los entornos son distintos, pero si nos ceñimos también a los entornos meramente industriales, no todos son iguales. Es decir, no es lo mismo
que una empresa produzca o lleve a cabo una actividad basada en técnicas de just in time, just in sequence, en lo que una parada de aproximadamente un turno de 8 horas, siendo generosos, pues puede suponer un impacto terrible, porque de forma continuada debe ser capaz de suministrar cierta cantidad de material o de un producto determinado en un determinado plazo de entrega igualmente, ¿no? Es de forma continuada. Un ejemplo lo tenemos en el sector de automoción. Un escenario distinto, que si yo fabrico sobre pedido también, pero tengo unos plazos de entrega mucho más dilatados, con lo cual, aunque tenga un incidente, voy a tener más tiempo material para poder recuperarme, para poder solucionar esos problemas sin afectar a la actividad de negocio. También hablábamos de aspectos relativos a lo que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Muy bien, sí, es cierto. Es decir, lo que prima en las tecnologías de información es la confidencialidad de la información, luego la integridad y, por último, la disponibilidad, algo justamente contrario a lo que podría ser en los entornos de planta, donde lo que prima es la disponibilidad. Desde un punto de negocio es cierto, pero también debemos de valorarlo y enfocarlo bajo otra perspectiva, ¿no? Y es que tengamos una parada puede ser el menor de nuestros problemas. Es decir, la integridad del dato puede ser aún menor. Es decir, puede ocurrir que sea mejor parar que fabricar de forma incorrecta o con niveles de calidad mucho más inferiores a los que debería de serlo. Es decir, que nos hagan un cambio y que no nos enteremos puede ser mucho más grave de lo que podría suponer una pérdida en la disponibilidad. Y por lo tanto, siguiendo adelante, de las medidas que las empresas deben de llevar a cabo, es lo primero que todo hacer un inventario de todas aquellas tecnologías para poder así priorizar y focalizar las medidas que pueden ser más o menos exhaustivas dependiendo de esos niveles de seguridad a los que hacíamos frente al principio. Hablamos de los propietarios de los activos. Una vez que nosotros ya hemos sido capaces de inventariar y de saber de qué es lo que tenemos y lo hemos categorizado, establecer modelos que se basen principalmente en la defensa en profundidad, como decía el ponente anterior, ¿no? Al fin y al cabo no podemos mirar la seguridad como una varita mágica, como toda una sola medida, sino complementarlo con otro tipo de medidas. Y en ese sentido es necesario introducir el concepto de cero trust, ¿no? Confianza cero, porque cada vez estamos introduciendo más elementos y no podemos pensar que porque están en nuestras instalaciones van a ser seguros, en absoluto. Es decir, esos equipos van a ser accedidos por un tercero para darnos soporte, para esa recolección de datos, para darnos un mantenimiento preventivo, para mejorar el coeficiente de efectividad de las máquinas y, por lo tanto, como digo, se va a necesitar una conectividad. Debemos definir entonces arquitecturas de red bajo unos criterios y premisas de la seguridad que contemplen, como digo, no solamente el entorno IT como T, porque va a haber una interoperabilidad cada vez mayor entre ambos entornos, aunque cada cual sea independiente y persiga unas no me atrevería a decir responsabilidades, pero sí desde luego objetivos distintos y buscar una visión holística para que la ciberseguridad sea un elemento transversal a toda la compañía. Y como digo, principalmente tratar de reducir el grado de exposición. ¿Por qué actuar en una primera instancia en temas de arquitecturas? Pues porque eso nos va a evitar de alguna manera el poder actuar sobre los equipos finales, porque nos va a ofrecer muchísimas limitaciones, ya que pueden estar 24/7 funcionando en entornos y puede haber paradas en los que no sea asumible o no tengamos esa capacidad de intervenir. No quiero decir con esto de que sea imposible, ni muchísimo menos, pero desde luego que podemos tener distinto tipo de condicionantes. Y así poco a poco ir evolucionando, mejorando el nivel de madurez, pero tampoco nos podemos quedar ahí. Tenemos que pensar también en la gestión a futuro y también, sobre todo, hacer una monitorización continua. Es decir, lo que hoy puede ser un nivel aceptable de seguridad, puede ocurrir que a 6 meses vista se descubra una vulnerabilidad y, obviamente, si yo no tengo ese inventario que hace referencia, tampoco voy a ser capaz de ver el alcance y, por lo tanto, que en mi escenario, tras esa vulnerabilidad reportada, sea el fabricante que sea, porque quien más que menos todos tienen alguna,
pues mi entorno pueda estar en riesgo. Por lo tanto, debemos de llevar a cabo una detección temprana de las anomalías, debemos monitorizar nuestros entornos, debemos ver cuáles son las tendencias que puede presentar nuestro entorno OT, nuestro entorno de planta, para ver cómo evoluciona a medida que introducimos más tecnologías. Y eso es uno de los aspectos que debemos de cuidar, pero también debemos acompañarlo de un entendimiento de cómo son las tecnologías de operación, y de cómo funcionan. No hablamos del mismo tipo de datos, no hablamos del mismo tipo de información, con lo cual es un factor primordial el que debamos aprender de todo aquello, de todos aquellos elementos y sistemas que pueden estar presentes, saber cómo es un controlador numérico, saber cómo funciona un autómata programable, saber una pantalla de visualización que puede tener un sistema operativo de propósito general para su funcionamiento y por lo tanto, pues bueno, conocer un poco las entrañas y ver qué posibles vulnerabilidades. Y eso es algo que desde nuestro centro de operaciones de seguridad llevamos a cabo gracias a las alianzas con distintos fabricantes. Hemos integrado nuestras soluciones de monitorización en materia de ciberseguridad y sobre todo dotar a nuestros analistas de ese conocimiento, ese entendimiento para que cuando un incidente se produce poder contextualizarlo acorde a cada escenario de nuestros clientes, porque como sabemos hablamos de entornos industriales, pero desde luego que cada uno es particular, son entornos muy heterogéneos y por lo tanto debemos de contextualizarlo y abordarlo de manera individual. Y de esa manera quisiera plantearos una serie de cuestiones a todo lo que aquí se ha comentado. Es que en los entornos industriales también se generan datos. De hecho, son el pilar fundamental para poder tomar medidas, para poder saber cómo pueden mejorar los procesos productivos todas las empresas. Debemos de tener en cuenta de que su recolección e interpretación aportan mejoras, es decir, no nos vale solamente recolectarlo, también vamos a tener que tener tecnologías para poder explotarlo y representarlo, porque si no, de otra manera, sería una labor muy tediosa, que en la teoría puede estar muy bien, pero requiere de interoperabilidad entre todas las tecnologías allí presentes, es decir, los equipos deben estar accesibles para recolectar distintos valores de variables, de datos que se puedan generar y que pueden ser importantes y representativos. Se aumenta el grado de exposición, queramos o no, tanto para lo bueno como para lo malo. Por lo tanto, hay una serie de nuevos riesgos tecnológicos que surgen y, por lo tanto, que debemos de tener la capacidad y tomar medidas para reducirlos. Porque podemos no hacerlo, pero tenemos que ser conscientes que también, pues bueno, podemos vernos expuestos. Y de esa manera concluir mi intervención en el día de hoy. Espero haber ofrecido otro punto de vista de la importancia que tiene la información de los datos, no solamente a nivel de su protección, sino también de su monitorización y de supervisión constante, para que de esa manera podamos detectar anomalías de manera temprana antes de que se produzcan. Y si en algo podemos seros de ayuda, por favor, poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de poderos ayudar. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.